Buenas tardes, mi nombre es Dayana Pacheco Castañeda, estudio licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad La Gran Colombia y pertenezco al semillero Lenguajes Viajeros. El tema de mi ponencia, de lo que les vengo a hablar en la tarde de hoy, es sobre mujeres del terror en la literatura latinoamericana. El miedo es una mujer en casa de puertas para adentro. Antes de llegar a tres autoras, porque son tres autoras las que voy a tocar para esta ponencia, quiero definir lo que es literatura de terror y horror. Voy a abrir con esta cita del escritor Lovecraft. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Muchos escritores a lo largo de la historia han alimentado miedos y los han encerrado en libros con la esperanza de librarse de ellos, pero esto parece traer con más frecuencia, con más fuerza, oscuros tormentos. Estos nunca cesan, así que solo queda la egoísta acción de pasarlo a otras manos, tal vez para no ser los únicos en el mundo de las tinieblas. Ahora, para empezar a recopilar obras literarias de este género, vamos a tener en cuenta unos parámetros que planteó el escritor Lovecraft. Primero, la atmósfera. Y segundo, la creación de un estado de ánimo determinado. Es lo primordial para identificar obras pertenecientes al género. Sin estas características es solo una aproximación, más no el auténtico terror y horror. Según Lovecraft, si el escritor no está seguro o no se propone el sentimiento que quiere influir en sus lectores, no puede pertenecer aquí. El autor debe permear en la mente del lector y atacarlo, que se sienta invadido en su propio espacio. Debe respirarse en ellos una definida atmósfera de ansiedad e inexplicable temor ante lo ignoto y el más allá. Ha de insinuarse la presencia de fuerzas desconocidas y sugerir, con pinceladas concretas, ese concepto abrumador para la mente humana. La maligna violación o derrota de las leyes inmutables de la naturaleza, las cuales representan nuestra única salvaguardia contra la invasión del caos y los demonios de los abismos exteriores. Crear en el lector en esta expectativa no es algo que se logre con poca lectura de este género. Se debe abrazar lo desconocido y atribuírselo a un ente que cree caos en la vida de su personaje. Eso también, aunque esto también está ligado al lector. Abro comillas. El alcance de lo espectral y lo macabro es por lo general bastante limitado, pues exige por parte del lector cierto grado de imaginación y una considerable capacidad de evasión de la vida cotidiana. Esto genera una limitación y un reto aún más grande para el escritor y escritora de este género. Ahora sí, tres cuentos que te harán sentir atrapado en tu propia casa. Para identificar las características de este género, no es conveniente ir solo a la teoría. La lectura de escritos relacionados con el tema permiten encontrar las características que mencionó Lovecraft. El punto de partida de esta ponencia es centrarse en Latinoamérica como escenario y mujeres escritoras sus protagonistas. ¿Por qué? Bueno, porque la voz femenina no es muy reconocida en este género. La mujer, la estética de la escritora normalmente se asocia más con lo bello, sí, con lo romántico, en creación de personajes y situaciones, más no es muy, no sé, como aceptable el hecho de que hay historias en lo grotesco, en lo repulsivo, en lo desagradable, en lo que da miedo y lo que causa angustia, pero la angustia porque estamos asustados. Bueno, pues este tipo de escritura se puede reconocer en tres cuentos. El primero de ellos es la historia de Mariquita de Guadalupe Dueñas. El segundo es Conejos Blancos de Leonora Carrington y el tercero, El huésped de Amparo Dávila. Son autoras mexicanas, excepto Leonora Carrington. Ella nació en Estados Unidos pero se radicó en México. Bueno, estos tres cuentos tienen un punto de conversión que les voy a empezar a decir a partir de ahora. La casa. La casa. Muy bien. En la historia de Mariquita es la necesidad de estar mudándose constantemente porque no encuentran un lugar para Mariquita. ¿Cómo así? Bueno, el mismo texto lo dice, abro comillas. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre le desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre y exhibirla en la sala era imposible.
la pequeña Mariquita se convierte en un problema desagradable que se debe esconder. Su muda presencia es escandalosa y la devoción de su familia por mantenerla flotando en un frasco muestra hasta qué punto el tema de la fascinación por la muerte silencia la razón y la moral. Asimismo, si hay muertos que se mantienen en un frasco, hay otros que pueden moverse e invitarte a morar con ellos, como es el caso de la voz narradora de Conejos Blancos de Leonora Carrington. Las casas del número 40 de la calle Pez esconden algo mórbido, están cubiertas de polvo y ruina, escondiendo algo más grave que su deterioro. Como la casa del frente, abro comillas, tenía aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. La atmósfera augura un terror que lo dice todo. Desde el comienzo hay una fascinación muy gráfica por la muerte, por el consumo de cadáveres de hecho, porque hay una escena donde la protagonista está sentada y aprecia en un plano una araña muerta siendo consumida por moscas. Luego aparece un cuervo en el cual ella por un momento cree que es un aeroplano por lo inmenso que era su sombra, pero bueno, se da cuenta de que en efecto es un pájaro que se posa en la casa del frente que tanta curiosidad le causa a la protagonista. De ella, por primera vez, aparece una mujer blanca, blanquita, con el cabello negro y lleva un plato con huesos y se los da de comer al cuervo. Y luego toma ese plato y lo limpia con su cabello. La podredumbre no es ajena a ella, de hecho, le da un tratamiento especial a su cabello con ella. Eso, en lugar de hacer huir a la voz narradora, solo despierta más su curiosidad y algo de morbo. Así que un día, con un pedazo de carne y determinación, decide visitar a sus vecinos. Sin embargo, de criaturas que van más allá de la comprensión y la clasificación, causan en la víctima un terror por lo que no se dice. En el huésped, la voz narradora está sumergida, está atrapada en un matrimonio sin vida, en una casa donde es como un mueble más. Y esa casa es el único lugar donde ella siente que pertenece, donde ella es necesaria. Y un día, esa paz se ve interrumpida por culpa de su esposo, que trae de un viaje una criatura que no se sabe de dónde viene, no se sabe qué quiere. Ni siquiera hay una descripción detallada porque su apariencia es tan repulsiva y es tan extraña, es tan distinta que las palabras convencionales no alcanzan para darle una descripción. Esa cosa se mueve por la oscuridad, come carne, tiene ojos amarillos y colmillos y disfruta de torturar a las personas que viven en casa. Las creencias y las historias que emergen de ellas, la simple cotidianidad y los miedos que habitan en la casa es lo que impregna estas narraciones de mujeres que ven el terror como un enemigo que vive con ellas hasta que gobierna sus vidas. Lo que produce miedo no viene de afuera, sino que se resguarda dentro de una casa. El terror habita en los libros que están en casa, o mejor dicho, el miedo que inspira la misma morada. El miedo habita en la casa, cuando no se dice, cuando se esconde y cuando se dice o se revela. La voz femenina de estos tres cuentos encuentra a su enemigo en casa. El lugar puede ser habitado por vivos, muertos y seres que abusan de la lógica y el sentido. Pero, pues la casa es solo un lugar, ¿cierto? Pues no. Según Gastón Bachelard, la casa nos brindará a un tiempo imágenes dispersas sin cuerpo de imágenes. En ambos casos demostraremos que la imaginación aumenta los valores de la realidad. Es decir, la casa no representa un objeto, donde se señalan aspectos netamente materiales, como un libro. No. Es un rincón donde permea lo onírico, los recuerdos y las experiencias del ser humano. Para las voces narradoras de estos tres cuentos, la casa es una limitación, un mundo soñado, un mundo de pesadillas mejor. La soledad, la dependencia familiar y el asumir sin importar cuán desagradable y extraña sea su tarea porque no tienen mayor opción. En la historia de Mariquita de Guadalupe Dueñas, lo importante es hallarle un puesto a Mariquita. La narradora cuenta que esta presencia la acompaña desde su infancia hasta su adultez. Y la preocupación de su familia es ocultarla, no dejarla a la vista. Dicen, debajo de la cama, en el armario, encima de en el sótano, en cada rincón de la casa piensan ponerlo.
Y pues no importa dónde la pongan, Mariquita encuentra la manera de manifestarse. Abro comillas. Claro que gracias a la casa un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue, y si esa casa se complica un poco, si tiene sótano y guardillas, rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan refugios cada vez más caracterizados. En el huésped de Amparo Dávila, eso utiliza esos corredores, esos espacios. De hecho, no es un sótano, pero es una habitación oscura, mohosa, en la cual no entra la luz, que la protagonista no ocupaba porque, bueno, no se puede habitar, pero esa criatura sí encuentra un hogar allí. Pero ¿por qué es necesario poner estos lugares en la casa? Pues para darle poder, para hacerlo más amenazante, darle un aspecto peor que cuando llegó y acrecentar ese sentimiento de ansiedad que en todo el texto la protagonista demuestra. Ahora, no hay nada más alejado de la realidad que una casa que resguarde conejos blancos que tienen colmillos, una mujer de belleza etérea llamada Ethel y un comatoso Lázaro, accionado como un títere roído, como esposo. La voz narradora cuenta como una experiencia. Ella dice, se dirige al lector como queriendo contar con desespero lo que pasó, tal vez para hacer catarsis. Pero es imposible. El hecho de haber entrado allí, haber recorrido y haber tenido que verse sometida a la imagen que proyectaban esta pareja extraña y sus hijos blancos, quedará permeada en ella para siempre. Si saliera a la calle, lo primero que va a hacer es mirar hacia el balcón y pensar en los conejos y pensar en Ethel y en Lázaro. Porque los recuerdos de las antiguas moradas del pasado son en nosotros imperecederas. Lovecraft escribió en su ensayo sobre literatura de terror que el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Y si vemos lo que he venido hablando, el que cumple ese requisito, o bueno, esta premisa, es el huésped de Amparo Dávila. Pues ya le dije, eso, porque no hay nombre, no hay un él, es un eso, no se sabe de dónde viene. Incluso hay descripciones muy limitadas. Por ejemplo, era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. La autora no se centra tanto en el aspecto de la criatura. Ya se sabe que es repugnante y malévolo, y no porque la voz narradora diga es repugnante y malévolo, es por lo que hace, es porque la acosa, es porque ella va a dormir y no puede cerrar la puerta, porque pues está limitada por una orden de su marido. Entonces tiene que soportar que esa cosa se pare en las noches y la vea, porque esa cosa sabe que causa eso en ella, que causa ansiedad, que la asusta, que la limita. Bueno, y además, este tipo de cosas le permiten al lector crearse su propia imagen de eso y empezar a mirar en su casa en qué lugares podría resguardarse. Quién sabe, vaya uno a dormir y esté una de esas cosas por ahí planeando algo en su inhumana cabeza. En cambio, en las otras dos historias, la historia de Mariquita y Conejos Blancos, lo que da miedo es algo conocido. Porque decir que solo lo que es desconocido da miedo es limitar mucho al escritor y escritora de este género. Aquí voy a traer a colocación el ensayo de Lo siniestro de Freud, y él nos dice, abro comillas, naturalmente no todo lo que es nuevo e insólito es por ello espantoso. Es menester que a lo nuevo y desacostumbrado se agregue algo para convertirlo en siniestro. Bueno, en este caso, en el de El huésped, lo que lo convierte en siniestro es su actitud. Es pensante y sabe que hace daño y lo disfruta. Bueno, pues el problema en sí no es la casa no es algo desconocido, pero se convierte en algo conocido que rompe. Es decir, es un tarro donde se guardan secretos, un ataúd que no cierra, un rincón oscuro y mohoso. Es un baúl de ensoñación y recuerdos, no un objeto, como se dijo antes. El problema radica en lo que se esconde en las puertas cerradas, como todo lo que se asocia al carácter femenino, lo reservado. Un bebé no causa temor, pero si este bebé está muerto y se encuentra en un frasco conservado, pues causa repugnancia. No es normal, no es ético, no, nadie quiere tener un bebé así en su casa. La voz narradora hace parecer que en cualquier momento Mariquita va a abrir los ojos y va a mover sus manos y estabilizarse en el frasco, porque una de las hermanas dice,
que Mariquita la persigue por la casa. Otras personas ajenas a la familia que un día se dan cuenta de su existencia empiezan a decir que las cosas se mueven por culpa de la niña, porque, bueno, eso también lo dice Freud en su ensayo de lo siniestro, algo que no tiene idea y parece que lo tiene causa temor. En este caso, pues un bebé muerto. Al igual, bueno, pues escribir una historia sobre conejos blancos en una casa no se aleja de un cuadro cotidiano. Además, no causa temor a menos que el lector sufra alguna fobia. Pero si a esto se le agrega una casa abandonada, una pareja muy extraña que parece como si estuvieran fosilizados en polvo, conejos con colmillos que comen carne, bueno, pues ya la cosa cambia. Lo conocido se hace extraño y esto genera en la, en la voz narradora un quiebre y eso la asusta. Algo inofensivo se torna una amenaza. Sin duda, el terror desde el punto de vista de estas autoras en los 3 cuentos radica en lo familiar, el hogar, la soledad y el rol de ocuparse de una casa o seres queridos. Algo que se asocia con bastante frecuencia a la mujer. La zona de confort para estas voces narradoras es la casa. Pero aquí las protagonistas deben enfrentarse a sus miedos, como en El huésped, la pérdida, como en el caso de la historia de Mariquita, y hacerle frente a un hecho de que algo familiar se puede tornar extraño, como en Conejos Blancos. Abro comillas. Entre numerosas licencias que goza el poeta, también se cuenta la de poder elegir a su arbitrio el mundo de su evocación, de modo que coincida con nuestra realidad familiar o se aleje en cualquier modo de ella. Freud. El terror no solo se limita a causar sobresaltos por una criatura que sale de la nada. La mayor parte recae en la maestría con la que se cree la atmósfera y el sentimiento que se quiere generar en el lector. Los seres que habitan estos renglones determinan su pertenencia al género. La angustia, leerlo, temer por el personaje o incluso por uno mismo. La mente del lector no puede quedar intacta. Que cause miedo no es relativo, como ya se dijo al comienzo. Este género literario va mucho de la mano con el lector, que al finalizar la lectura pensará en si puede dormir tranquilo en la noche después de cerrar el libro y dejarse arrullar por una voz femenina que con sutileza y disimulo le pide que esconda, huya o encierre lo que la aterra. Muchas gracias.